Dicen que cuando sientes que alguien te observa, es porque alguien realmente lo hace. Pero, ¿y si no hay nadie? ¿Y si no puedes ver a quien te mira? Hay quienes aseguran haber visto figuras oscuras más negras que la noche misma. Siluetas humanas sin rostro que aparecen en los rincones en medio de la madrugada y desaparecen sin dejar rastro. A veces se quedan quietas, a veces se acercan. Hoy hablaremos de un fenómeno tan antiguo como inquietante, una presencia que no deja huellas, pero sí cicatrices. Hoy te contaré la historia de los hombres sombra. Los hombres sombra han sido explicados, debatidos, incluso ridiculizados, pero pese a todo siguen apareciendo en los relatos de miles de personas alrededor del mundo. Tal vez sean producto de nuestra mente cansada, o tal vez sean visitantes de un lugar al que aún no podemos acceder. Un lugar que roza el nuestro en las noches más silenciosas. Solo recuerda, la próxima vez que apague la luz, mira 2 veces, porque si hay algo en la oscuridad, no estarás solo. Vamos a hablar del origen de los hombres sombra. El fenómeno de los llamados hombres sombra no es nuevo, aunque en las últimas décadas ha ganado popularidad en internet y foros de lo paranormal. Los relatos de figuras oscuras que observan desde las sombras se remontan a siglos atrás. En diversas culturas existen registros de seres que aparecen en momentos de vulnerabilidad, durante el sueño, en estados alterados de conciencia o a través de eventos traumáticos. Lo que los une es una característica en común. Su forma es la de una silueta humana, pero sin rostro, sin voz, sin cuerpo tangible. El término hombre sombra o shadow people comenzó a utilizarse ampliamente a finales de los años 90, impulsado por programas de radio dedicados a lo paranormal como el famoso Coast to Coast, AM, donde cientos de oyentes llamaban para contar experiencias similares. Describían figuras negras, más oscuras que la oscuridad misma, a menudo con sombreros, capas o simplemente una silueta inmóvil que los observaba desde el umbral de una puerta o el rincón del cuarto. La ciencia los relaciona con la parálisis del sueño, una condición neurológica en la que el cuerpo permanece paralizado al despertar, pero la mente está consciente. Durante estos episodios es común experimentar alucinaciones visuales, auditivas y una intensa sensación de presencia. Sin embargo, hay un punto donde la lógica no basta. Muchas personas afirman haber visto estas figuras mientras estaban completamente despiertas. En plena actividad diaria, algunos las relacionan con la energía negativa de ciertos lugares, otros con manifestaciones sobrenaturales o incluso visitantes de otras dimensiones. Y lo más inquietante es la frecuencia de los relatos. Distintos países, distintas culturas y la misma silueta sin rostro, acechando en la oscuridad. Tal vez sea solamente una coincidencia, o tal vez hay algo que nos observa y que siempre ha estado ahí. Vamos a hablar entre el mito y la ciencia. A lo largo de los años, los testigos sobre los hombres sombra se han multiplicado en todo el mundo, desde América hasta Asia. Miles de personas aseguran haber tenido encuentro con estas figuras oscuras. Pero, ¿qué son realmente? Los científicos lo atribuyen en su mayoría a un fenómeno conocido como parálisis del sueño. Durante esta experiencia, el cuerpo se encuentra temporalmente inmovilizado al despertar o al quedarse dormido. En ese estado, el cerebro puede generar alucinaciones vividas muchas veces, aterradoras, sombras, voces, presencias. Sin embargo, hay detalles que no encajan del todo. Algunos testigos aseguran haber visto a estas entidades estando completamente despiertos, incluso en pleno día. Otros reportan haber sentido una intención maliciosa, como si las figuras intentaran alimentarse de su miedo, o algo peor. Pero hay teorías que van más allá, como las de entidades interdimensionales, espíritus atrapados entre planos, o incluso viajeros del tiempo,
observándonos desde las grietas del universo. Lo cierto es que, aunque la ciencia intente explicarlo todo, hay experiencias que siguen desafiando la lógica. Y quizás algunas sombras no están ahí por accidente. Hoy vamos a hablar de ese lugar donde los árboles se convierten en... Y bueno, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás completamente solo? Pero te lo advierto. Esa incomodidad, ese escalofrío repentino que recorre la espalda sin razón aparente. Lo ignoras, lo atribuyes a tu imaginación, pero, ¿y si no lo es? A los pies del monte Fuji Hay quienes aseguran haber visto algo, una silueta oscura, inmóvil, sin rostro. Una presencia que ha sido reportada en todo el mundo desde hace décadas y tal vez desde hace siglos. ¿Quiénes son? ¿Por qué aparecen? ¿Y por qué, una vez que los ves, nunca los olvidas? Los hombres sombras son figuras humanoides completamente oscuras. No reflejan la luz, no emiten sonido, a veces ni siquiera se mueven. Pero siempre, siempre se siente esa presencia, como si respiraran contigo, como si observaran desde un rincón del cuarto esperando. ¿Son alucinaciones o son visitantes de otros planos? Entré una vez. No sé bien por qué. Tal vez buscaba entender. Tal vez. Muchas apariciones de hombres sombras ocurren durante un fenómeno llamado parálisis del sueño. En ese estado, el cuerpo está dormido, pero la mente despierta. No puedes moverte, no puedes gritar, y muchas veces ves cosas. La mente confundida y vulnerable genera imágenes aterradoras, y una de las más comunes es la silueta de una figura negra observándote desde cerca. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has sentido que algo estaba en tu habitación y no podías hacer nada? Si es así, entonces no estabas solo. Fue una voz diciendo algo que no entendí, pero que me hizo girar en seco. No había nadie. Aquí es donde todo se vuelve más extraño. ¿Y si no estábamos dormidos? Hay personas que aseguran haber visto a los hombres sombra en estado de total conciencia, en el trabajo, caminando por la calle, sentados en una silla al fondo de la habitación. ¿Cómo explicamos eso? ¿Puede la mente jugarnos una mala pasada, aún estando despiertos? ¿O estás hablando de algo que no entendemos del todo? Aokigahara no busca eco, busca dolor, lo reconoce y lo abraza. Hay teorías más allá de la ciencia. Algunos investigadores del fenómeno paranormal tienen otras teorías para ellos. Los hombres sombra podrían ser espíritus atrapados entre dimensiones, manifestaciones del miedo humano más profundo o incluso viajeros interdimensionales que cruzan fugazmente a nuestro plano. También hay quienes afirman que estas entidades se alimentan del miedo y por eso aparecen en momentos de vulnerabilidad emocional o psicológica. Yo nunca la escribí. ¿Y si no es casualidad que los veas justo cuando más frágil te sientes? Aokigahara no es solo un bosque. El concepto de figuras oscuras no es nuevo en la mitología y el folclore de muchas culturas. Existen relatos de seres sombríos. En el antiguo Egipto se hablaba del Ka, una sombra que podía separarse del cuerpo. En Europa medieval se creían en seres demoníacos que se aparecían durante el sueño. En Asia, algunas leyendas describen entidades oscuras como espíritus en penas. Distintos tiempos, distintas culturas, mismos miedos. ¿Estábamos solos en la oscuridad? Tal vez todo tenga una explicación racional. Quizás los hombres sombra no son más que proyecciones de nuestra mente. Pero hay algo inquietante. Cientos, tal vez miles de personas describen exactamente lo mismo. Una figura oscura, alta, silenciosa, observando.
Pero ¿cómo es posible que tantos vean lo mismo sin conocerse entre sí? En este momento, quizás estás escuchando esto en tu habitación, a solas, a oscuras. Tal vez incluso sentiste algo que se movía por el rabillo del ojo. No te alarmes. Probablemente no sea nada, solo tu mente. Solo una sombra más. Pero si esta noche, justo al apagar la luz, notas una silueta en la esquina, no mires directamente. No les gusta que los mires.